15. Repito, 2 de Timoteo 3, versículo número 15. ¿Ok? Cuando lo tengan a la mano o a la vista, digan amén, por favor, para que yo sepa que están listos para leer, que estamos listos para leer. Repito, 2 de Timoteo 3, versículo número 15. Dice la palabra de Dios, leamos juntos: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice Pablo que la escritura tiene el poder para hacer de nosotros personas sabias. Escúchenlo en la Nueva Traducción o en la traducción del lenguaje actual. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Fíjense, ojo con el dato. Y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio. Cuando escuchamos esa frase, sus enseñanzas pueden hacerte sabio, sencillamente significa que la Escritura tiene el poder, para hacernos sabios. Puede sonar por la traducción, ¿verdad? Y por nuestro lenguaje cotidiano, cuando escuchamos pueden, ¿no? A algunos les puede sonar como a posibilidad. No es posibilidad, es seguro, ¿verdad? La palabra nos hace sabios, pero luego dice, ¿para qué es esa sabiduría? Para que aprendas a confiar más en Jesucristo, ¿ok? Y sigue diciendo, y así seas salvo. Ahora, no quiere decir que para ser salvos el requisito sea la sabiduría. La palabra salvación es una palabra que habla o que involucra la salvación en todas las áreas de la vida. La palabra salvación no solamente es ser salvos del pecado, lo cual es el primer paso, o es la primera parte. La palabra salvación significa ser liberados de los enemigos y de los malos hábitos. ¿Ok? La palabra salvación involucra la idea de que seamos liberados de los malos hábitos. ¿Conoce personas que tienen malos hábitos? Sí. Y si no, yo les presento a la primera. Aquí la tienen enfrente. Tengo algunos malos hábitos a veces. Todos tenemos algunos malos hábitos, ¿no? Y dice la palabra que la sabiduría de Dios nos libera, nos salva. Esa es la idea. Ahora, ¿usted conoce personas sabias? No mucho hablamos de las personas sabias, ¿verdad? Nos impresionan más las personas inteligentes. Y en nuestra cultura se habla del coeficiente intelectual, ¿no? De la capacidad de aprender, el nivel de inteligencia. Bueno, eso es importante. Hay que decir que la sabiduría no se pelea con la inteligencia. Pero hay que decir que una persona inteligente no necesariamente es una persona sabia. ¿Ok? Repito, una persona inteligente no necesariamente es una persona sabia. ¿Ok? Y una persona que no es muy inteligente puede llegar a ser una persona sabia. ¿Sí me estoy explicando? Una persona puede ser no muy inteligente, puede no considerarse muy inteligente, pero puede llegar a ser una persona muy sabia. Por eso nuestro tema para hoy es sabios por medio de la palabra de Dios. Si le preguntáramos a nuestra familia, ¿qué tan sabio crees que soy? No que le digamos, vieras qué sabio soy, no, sino, ¿qué tan sabio crees que soy? ¿Qué nos dirían? Del 1 al 10, ¿dónde nos pondrían? ¿No?
Si le dijéramos a nuestros amigos, oye, ¿qué tan sabio crees que soy? ¿Dónde nos pondrían? Quiero hablarles de la importancia de la sabiduría que proviene de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo que por medio de las Escrituras él puede llegar a ser sabio. Dicho de otro modo, que la palabra tiene el poder para hacernos sabios. Por eso, Salmo 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová hace sabio al sencillo. ¿Ok? Vean el contraste que hace, ¿verdad? Habla de la sencillez hacia la sabiduría. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. O sea, al simple, al que puede ser que no sea muy inteligente, pero la palabra tiene el poder para hacernos sabios. Ahora bien, tenemos que responder a la pregunta, ¿y qué es la sabiduría? ¿No es cierto? Hay que responder a esa pregunta para que sepamos a qué apuntamos, ¿verdad? Para que sepamos a qué nos dirigimos, de qué estamos hablando. ¿Qué es la sabiduría? Y podríamos entrar al diccionario y encontrar una serie de definiciones que nos ayudan a tener una idea, que nos ayudan a construir nuestra propia idea, no nuestro propio concepto, sino, quiero decir, a tener en nuestras propias palabras una idea de lo que es la sabiduría. Fíjese bien, déjeme leer algunas definiciones que se complementen. No se angustie porque voy a hablar de varias cosas y puede ser que alguno esté pensando, bueno, entonces ¿de qué está hablando? Al final les voy a dar un pequeño resumen para que no se preocupen, ¿verdad? Porque de repente uno escucha algún ponente que dice, voy a definir algo y a veces hasta parece que se pierde, que a veces nos perdemos, ¿verdad? En la exposición, espero que no sea el caso. ¿Qué es la sabiduría entonces? La sabiduría, fíjese, es el dominio práctico de la vida y sus situaciones. Dominio práctico de la vida y sus situaciones. Bien sea en tiempo o en una situación de riqueza o de escasez. Bien sea en una situación de alegría o de dolor. Repito, es el dominio práctico de la vida y de sus situaciones. La sabiduría implica conocimiento, de acuerdo a Proverbios, la sabiduría involucra un conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas. Ojo, la persona sabia tiene un conocimiento práctico de la vida, pero tiene un conocimiento también de las cosas divinas. No es lo uno o lo otro, sino ambas cosas. La sabiduría nos ayuda a considerar lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y por lo tanto el sabio actúa en congruencia con lo que se tiene que hacer. Pero déjeme decirle otra cosa sobre la sabiduría. Piense en esto. La sabiduría también involucra observar cuidadosamente lo que acontece en la vida. Ojo, observar cuidadosamente lo que acontece en la vida y añadir experiencias ajenas de otros a las propias. Es decir, aprendemos de otros. Alguien dice que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Han escuchado eso? Pero de acuerdo a la Biblia, sí aprendemos de los demás también. Ciertamente no aprendemos, ¿verdad?, el que está pasando por un sufrimiento, no sé, se equivocó, ¿verdad?, algo hizo mal, ciertamente no experimentamos lo mismo, pero aprendemos de las otras personas también. Entonces, la sabiduría implica observar cuidadosamente lo que acontece en la vida, añadiendo experiencias ajenas a las propias, y hallar tras el aparente desorden de los hechos la clave para vivir. En otras palabras, aún en medio de una situación caótica,
Encontramos el rumbo, encontramos la salida. Eso es sabiduría. Si no, piensa en Salomón. Cuando van y le dicen a aquellas mujeres, que peleaban, ¿verdad?, por el niño, y la mamá decía, pues es mi hijo, y la otra decía, pues es mi hijo también. Y aparentemente Salomón estaba entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué hubiera usted hecho? Pero de inmediato Salomón supo qué hacer. Él no solamente supo qué hacer, él sabía el resultado de lo que iba a hacer. Así que les dijo, tráiganme una espada, corten al niño y la mitad para cada uno. Para cada una. ¿Cuál fue la reacción de la mamá? No. Que se lo lleve la ingrata esta, aunque ya sé que es mi hijo. ¿Y la que no era la mamá, qué dijo? Sí, la mitad, micha y micha. ¿Por qué? Pues que no era su hijo. Salomón y cualquiera hubiera sabido, ¿verdad?, quién era la mamá entonces. Por eso la sabiduría implica encontrar tras el aparente desorden de la vida la ruta para salir adelante. Eso es la sabiduría. En resumen, sabiduría significa vivir con prudencia en relación a Dios y a la vida misma. Eso es sabiduría. ¿Ok? Ahora bien, la Biblia nos habla de 3 tipos de sabiduría. Santiago habla de la sabiduría o de los 3 tipos de sabiduría, y la Biblia habla de la sabiduría humana, es decir, aquella que proviene de una mente que no tiene a Dios. ¿Ok? Luego, la segunda es la sabiduría que Santiago la llama diabólica, es decir, aquella que maquina las acciones perversas. Veía un programa en televisión hace unos años, y estaban entrevistando a agentes expertos en detectar drogas para impedir que las trasladen. Y una frase, recuerdo, que dijo un agente de la policía: los narcotraficantes o los traficantes de drogas, dicen ellos, todos los días se despierta pensando cómo hacerle para trasladar la droga a otro país. Ellos piensan en eso todo el tiempo. Y dicen, y nosotros todo el tiempo estamos pensando en cómo desarticular los planes que ellos tienen. Entonces la sabiduría diabólica planea lo que va a hacer. ¿No ven cuántas cosas hemos visto? La maldad. Todo lo que, y que no vale la pena decirlo aquí, por supuesto. Así que el segundo tipo de sabiduría es la diabólica. Así que una es la mundana o la humana, la otra es la diabólica, y la sabiduría a la que somos llamados nosotros para buscarla es la sabiduría de Dios. Es la que proviene de Dios y que por lo tanto la tenemos que buscar continuamente. Tenemos que distinguir la sabiduría de la inteligencia. No se pelea con la inteligencia. Aún cuando Proverbios usa la palabra, es decir, habla de sabiduría, pero habla de prudencia, inteligencia, conocimiento, etcétera, etcétera, como sinónimos de sabiduría. En realidad sí hay una distinción entre la sabiduría y la inteligencia. No se debe de confundir, no se pelea. Hay una persona que, como dije hace un rato, que es inteligente, no necesariamente sabia. Así que nadie se debe de confiar y de pensar, bueno, soy una persona inteligente. Bueno, qué bien. Y Dios no nos niega la inteligencia, por supuesto. Pero, como lo dije hace un rato, lo digo de nuevo, la inteligencia no es lo mismo, o la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Y una persona que piensa, bueno, yo no soy tan inteligente, que no se preocupe de todos modos, puede llegar a ser una persona muy, muy sabia.
Una vez que hemos visto qué es la sabiduría, ahora déjeme mostrarle qué dice la Biblia acerca de la sabiduría. ¿Por qué es importante adquirir sabiduría? ¿Qué nos dice Dios acerca de el que busca sabiduría? ¿Cuáles son las bendiciones de la sabiduría y cuáles son los peligros de rechazar la sabiduría? Porque hay peligros cuando nosotros rechazamos la sabiduría de Dios. Vamos a ir a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 2. Proverbios 2. Primero quiero hablarles en esta parte acerca de el llamado que Dios nos hace para que busquemos la sabiduría. Jóvenes, para que busquen la sabiduría. Hermanos varones, adultos, para que busquemos la sabiduría. Hermanas, para que busquen la sabiduría. Es interesante que la Biblia habla acerca de buscar la sabiduría. Proverbios 2, del 1 al 4, léanlo conmigo por favor, dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Versículo 4, ¿cómo dice? Si como a la plata la buscares y como a tesoro y la escudriñares como a tesoros. Así que lo primero que vemos es que por la palabra hay un llamado, hay una exhortación para buscar la sabiduría. Dice, si la buscares como a la plata, si la escudriñares como a tesoros. También se puede traducir aquí, cuando dice si la buscares como a la plata, dice si la buscares como a tu trabajo, ¿no? Porque el trabajo es el que nos da el sustento. Y la escudriñares como a tesoros. Quiere decir, ojo con esto, que la sabiduría implica una búsqueda, que la sabiduría implica trabajo. Capítulo 4 de Proverbios, por favor, vayan conmigo al capítulo 4, versículos número 5 al 7. Vean lo que está diciendo. ¿Cómo empieza el versículo 5? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ojo con el dato. ¿Qué es lo que debemos adquirir? Primeramente, sabiduría. Sigue diciendo, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sigue diciendo, versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Aquí nos detenemos. Sabiduría ante todo, dice, adquiere sabiduría. El mundo a qué nos llama a adquirir qué sobre todas las cosas. ¿Qué dice el mundo que hay que adquirir? Fama, dinero, riquezas, placer. Y dice Dios, no. Ante todo, adquiere sabiduría. Chicos, jóvenes, ustedes que van detrás de un título universitario, está bien. Los animo, los exhorto. Pero no piensen que adquirir un título universitario es todo lo que necesitan en la vida. No. Es bueno, hace falta, está bien. Dice, adquiere sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Así que hay un llamado para buscar la sabiduría. Proverbios también nos habla de las bendiciones de buscar la sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 4, por favor.
Proverbios 1, del 1 al 4, abra su Biblia allí y lea conmigo. Dice la palabra: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, versículo 3, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ojo, la sabiduría es para recibir entonces ¿qué? Consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Para qué más sirve la sabiduría? Versículo número 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Para qué sirve la sabiduría entonces? Para aprender a vivir, para no meternos, como dirá más adelante Proverbios, para no meternos en dificultades, para ir por la vida y por el camino correcto. Ahora, 1:33 de Proverbios, por favor. Dice, léanlo conmigo: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí el proverbista escribe como personificando a la sabiduría, ¿no? Aquí la sabiduría como que toma voz, ¿no? La sabiduría toma voz y dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora veamos el capítulo 2 de Proverbios también, versículos 10 y 12. ¿Lo tienen? 10 y 12 dice, 2:10: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Ojo, ¿qué hará la sabiduría según el versículo 3? La discreción, dice, te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Versículo siguiente: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Ahora, capítulo 3, versículo 13, por favor. Espero no marearlos con tanto texto, pero pues qué bien que uno esté mareado por la palabra, ¿verdad? No es un problema, pienso yo. Capítulo 3, versículo 13 en adelante: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Aquí nos detenemos. Ojo, el que halla. ¿Y qué quiere decir la palabra bienaventurado? Dichoso, afortunado. Bienaventurado es el que es llevado por buenos vientos. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Versículo 14, ojo, vean las ganancias de la sabiduría: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos. Ahí me detengo. Ojo, ¿cuál es la imagen que tenemos nosotros de la persona sabia? Cuando usted piensa en una persona sabia, ¿cuál es la imagen que viene a su mente? ¿No? Una persona desalineada, despeinada. ¿Cuál es la imagen que tenemos del que es sabio? Como un anciano, ¿verdad? Aburrido, solitario, con su barba, con sus lentes, calvito. Y dice: ay, qué aburrido. ¿Y qué dice Proverbios? ¿Cómo son los caminos de la sabiduría? Sus caminos son deleitosos, o sea, nos dan deleite, nos alegran, nos dan gozo. Versículo número 18, vean lo que es la sabiduría. Ella es árbol de vida
¿A quiénes? A los que de ella echan mano, nada más, no nada más para el que dice, ay, yo quiero ser sabio, quiero ser inteligente, pero no quiere leer la Biblia, ¿no? Por eso dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Otra vez se habla de trabajar para lograr la sabiduría. Y bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurados son los que la retienen. Regresamos ahora, o vamos de nuevo al capítulo 4, versículos del 7 al 9. Lo leemos desde el 6 al 9. Dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Ahora bien, ¿cuáles son los peligros de rechazar? En caso de que alguien diga, ay, qué flojera trabajar en la sabiduría. En realidad dice Proverbios que la sabiduría es de mucha bendición. Ahora, el que la busca tiene grandes bendiciones, pero el que la rechaza no solamente se priva de las grandes bendiciones que la sabiduría otorga, sino que el que rechaza la sabiduría se mete en dificultades. El que desprecia la sabiduría que Dios da, se va a meter en problemas. Vamos al capítulo 1, por favor. Proverbios 1, del versículo 20 en adelante. 1, 20 en adelante. ¿Cómo empieza el versículo 20? ¿Dónde está la sabiduría? Quiere decir que la sabiduría es algo a lo que todos tenemos acceso cuando afirma, la sabiduría clama ¿en dónde? En las calles. ¿Alza su voz? ¿Saben qué significa esto? Esto significa que todos tenemos acceso a la sabiduría, que la sabiduría la podemos adquirir en cualquier momento. Versículo 21. Clama en los principales lugares de reunión, ¿no? En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones, pero clama en los principales lugares de reunión. Y sigue diciendo, versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Salmo 19, 7, yo les dije que el salmista afirma que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Y ahora Proverbios dice, ¿hasta cuándo, oh simples, van a amar la simpleza? Quiere decir que la simpleza es algo a lo que se les llega a amar, ¿no? Algo a lo que uno se apega insanamente. Versículo 23 dice, volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Lean conmigo el versículo número 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Aquí viene el tema de cuando necesitamos la sabiduría y alguien que no la busca sigue diciendo, vean lo que hará la sabiduría. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.
Dice la sabiduría, versículo 28, entonces ¿qué? Entonces me llamarán y no responderé. Como aquel chico que está frente a un examen pero no estudió. Y ahí, ¿verdad? En 2 minutos antes del examen, por favor, Señor, por favor, ilumíname, por favor, ahora sí voy a ir al templo, por favor, ayúdame, por favor, te lo prometo, ahora sí, ¿no? Está angustiado porque no estudió y quiere que llegue el conocimiento y la sabiduría. Dice la sabiduría, pero no responderé. Cuando se presente esa situación difícil y no sabemos qué hacer y clamamos que Dios nos ilumine y clamamos que Dios nos escuche, que Dios nos ayude a salir de la situación, dice la sabiduría, me llamarán pero no responderé. ¿Ven por qué les digo que despreciar la sabiduría es peligroso? Versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino. ¿Qué significa eso? Las consecuencias de los malos actos se pagan, de las malas decisiones. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pero la sabiduría, de acuerdo a la Biblia, tiene su verdadera expresión. Yo les decía hace un rato que la sabiduría consiste en que sepamos cómo vivir en relación a Dios y al prójimo. Y Santiago capítulo 3, vayan conmigo a Santiago capítulo 3, por favor. Santiago 3, versículo 17, dice que la sabiduría tiene su expresión práctica en la vida. Es decir, la sabiduría se muestra. Santiago 3, primero el versículo 13, por favor, léanlo conmigo. ¿Lo tienen? Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, ¿qué dice Santiago con esto? Santiago dice, bueno, ¿alguien considera que es sabio? Que lo demuestre en su manera de vivir, es lo que está diciendo. Y en el versículo 17 dice cómo es que la sabiduría se debe expresar en nuestra manera de vivir. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Es decir, que el sabio no se anda peleando, ¿verdad?, con medio mundo. Es que amable, ¿qué más? Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la verdadera sabiduría. Finalmente, ¿cómo podemos llegar a ser sabios? Por medio de la palabra. Deje mencionar 2 o 3 cosas. Porque tenemos que buscar la sabiduría. Uno no puede decir, quiero ser sabio y voy a andar con la Biblia aquí en la cabeza, ¿no? O me duermo bajo la Biblia o sobre la Biblia. No se transmite así. La sabiduría implica trabajo, por eso dice, búscala. Tenemos que buscarla. Escuche lo que dice Proverbios 1, o véalo conmigo mientras, búsquelo por favor. Proverbios 1, yo voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual,
Y vamos a leerlo en la Reina Valera para que podamos ver la diferencia. Proverbios 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí me detengo. Escuche cómo lo dice esta versión. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Así que el primer paso para la sabiduría es buscar y obedecer a Dios. Busque a Dios y obedézcalo. Búsquelo cada día y obedézcalo. ¿Cómo lo buscamos? A través de la palabra, a través del discipulado, a través de leer la Biblia, a través de estudiar la Biblia. Eso es buscar a Dios. A través de la oración, a través de una vida de obediencia. Eso es buscar a Dios. Lo segundo que Santiago dice, o lo segundo que podemos decir, y que Santiago lo menciona en el 1:5, Santiago 1:5, dice: y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Si quiere a Dios, dice que la dará en abundancia y sin reproche. Ojo, nos la dará en abundancia y sin reproche. Si usted ora a Dios y le pide sabiduría, Dios no dirá: otra vez pidiendo sabiduría. Dios no dirá: ya te di mucha sabiduría. No, la necesitamos cada día. Así que primero busque a Dios y obedezca. Lo segundo, pídale a Dios sabiduría. ¿Qué es lo que pide normalmente? Revise sus oraciones. Está bien, se vale pedir por el trabajo, el dinero, la salud, todo eso hay que pedirlo. Pero ¿se acuerdan qué le pidió Salomón a Dios cuando Dios se le apareció? Le dice Dios: Salomón, ¿qué quieres? Carta abierta, lo que quieras, Salomón. ¿No? Si Dios se le apareciera a usted y le dijera: tienes 5 minutos para pedirme lo que tú quieras, algunos estarán pensando: un carrazo, ¿no? No digo que sea malo pedir un carro, no digo eso. Pero a Salomón Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras, Salomón. Y Salomón dice: bueno, tengo un trabajo que es difícil, lidiar con tu pueblo, gobernarlo no es nada fácil, por favor dame sabiduría. Y a Dios le agradó la petición. Y Dios le dice: como me pediste sabiduría y no me pediste ni riquezas ni la vida de tus enemigos, te voy a dar más que sabiduría. Es decir, además de la sabiduría, te voy a dar muchas cosas más. 2 cosas más para lograr la sabiduría. Escuche consejo, principalmente escuche el consejo de Dios. Proverbios dice, vea Proverbios 19:20, por favor. Proverbios 19:20. Dice Proverbios que aprendamos a escuchar consejo. Dice: escucha el consejo y recibe corrección para que seas sabio en tu vejez. Hermanos jóvenes, hermanos adultos, ¿cómo les gustaría que fuera su vejez? ¿Berrinchudos, necios, testarudos o sabios? ¿No? Cuando uno es joven, los adolescentes pensarán: la vida va lenta, ¿no? Cuando llegas a los 50 y dices: qué rápido se va la vida. Dice: para que llegues a tu vejez con sabiduría. Pero tienes que escuchar el consejo. ¿Cuál consejo? El de Dios, primeramente. Finalmente, Proverbios 13:20. Así que hay que escuchar consejo. Y lo último es: júntese con gente sabia.
Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Júntese con gente sabia. Júntese con gente sabia. Mis amados hermanos, podemos ser sabios por medio de la palabra de Dios. La sabiduría es otra de las excelencias de las Escrituras. Toda persona necesita la sabiduría y por lo tanto la debemos de buscar y adquirir. Jóvenes, busquen la sabiduría. Jóvenes, lean la Biblia. Jóvenes, amen a Dios, búsquenlo. Aprendan a ser temerosos de Dios. La sabiduría, por las implicaciones de la misma, nos ayuda a salir de una vida simple a una vida de mayor provecho, pero la tenemos que buscar. Tenemos que hacerlo cada día. ¿Cuánto está buscando usted la sabiduría? ¿Cuánto? Dice Proverbios: si como a la plata la buscares y como a tesoro la escudriñares. Un personaje del mundo de la comedia le dice a otro: oye, la máquina que me vendiste para buscar tesoros no sirve, te la voy a regresar. Le dice: ¿por qué? Porque no he encontrado ningún tesoro. Y él le dice: yo te dije que servía para buscar tesoros, no para encontrar tesoros. Mis hermanos, la sabiduría de Dios es el verdadero tesoro. ¿Y saben qué? Hay que buscarlo hasta encontrarlo. Los animo para ello. Sean gente de la palabra, mujeres sabias, que usted sea conocida como una mujer sabia, no como una mujer peleonera, chismosa o vanidosa. Que sean conocidos varones, que seamos conocidos como varones sabios, no como varones prepotentes, soberbios, vanidosos. Que no seamos conocidos por eso, sino por la sabiduría que proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos para buscar la sabiduría tal y como tú dices que la tenemos que buscar. Ayúdanos para buscarla como a la plata y escudriñarla como a tesoros. Señor, como Santiago lo dice, nosotros te pedimos sabiduría. Ayúdanos a oír tu consejo, que es tu palabra, y a obedecerte, porque tú dices que cualquiera que quiera ser sabio, que empiece por obedecerte a ti. Ayúdanos para ello, en el nombre de Cristo. Amén.